A menudo creemos que conocemos a alguien por cómo se presenta, cómo habla, cómo se comporta en público, cómo actúa cuando todo va bien. Pero Carl Jung comprendía algo más profundo, que la verdadera esencia de una persona rara vez se revela cuando la vida es fácil. Se muestra en los extremos, en los momentos de poder y en los momentos de sufrimiento. Son esos los crisoles donde la máscara se resquebraja y el verdadero yo sale a la luz. Si quieres saber quién es realmente alguien, observa lo que hace cuando tiene poder sobre otros y cuando la vida le arrebata ese poder. Esos dos momentos no mienten. El poder en todas sus formas, autoridad, dinero, influencia, control, es seductor. Nos tienta a creer que somos superiores. Ofrece la ilusión de separación, de jerarquía, de estar por encima de los demás. Pero el poder no corrompe a las personas, las expone. No cambia quiénes son, revela quiénes han sido siempre cuando no tenían nada que perder. Algunos usan el poder para proteger, para elevar, para servir. Otros lo utilizan para dominar, manipular o explotar. Cuando alguien tiene la capacidad de hacerte daño y elige no hacerlo, eso es carácter. Cuando podría ignorarte pero elige escucharte, eso es integridad. Cuando sostiene el poder con humildad, ese es el tipo de fortaleza más raro. Piensa en las personas que hay en tu vida. ¿Cómo tratan a quienes tienen menos poder que ellas? No solo a ti, sino al camarero, al personal de limpieza, al recepcionista. ¿Muestran amabilidad solo cuando les conviene? ¿O su respeto es constante, incluso cuando nadie los observa? Jung creía que la sombra, la parte inconsciente de la psique, suele filtrarse en los momentos de dominio. Cuando las personas se sienten intocables, revelan lo que verdaderamente valoran. ¿Buscan conexión o buscan control? Ahora da vuelta a la moneda. Observa a alguien no cuando tiene el control, sino cuando lo ha perdido, cuando la vida lo ha humillado, cuando está herido, rechazado o asustado. En el sufrimiento, el ego tiembla. El falso yo, la persona, lucha por mantener la ilusión. Aquí es donde suelen surgir la defensividad, la culpa y la proyección. Jung advirtió que enfrentamos nuestra sombra con mayor honestidad en esos momentos, cuando el mundo exterior ya no nos valida y el mundo interior se siente caótico. Es ahí donde se ve si alguien se derrumba en el victimismo, si arremete contra otros o si se enfrenta a sí mismo con gracia y responsabilidad. Porque el sufrimiento también revela el carácter. Muestra si alguien permite que el dolor lo endurezca o lo ablande. Si lo usa como un motivo para crecer o como un arma para castigar. Si busca la verdad en su dolor o simplemente alguien a quien culpar. La persona que puede seguir siendo amable cuando está enojada, que puede mantenerse honesta cuando siente miedo, que puede seguir siendo suave cuando está de duelo, esa persona tiene profundidad. Tiene integridad no solo en teoría, sino en práctica. Carl Jung enseñaba que todo ser humano lleva máscaras, personas que creamos para sobrevivir, para encajar, para ser aceptados. Pero las máscaras no son sostenibles en los extremos. El poder arranca la máscara porque ya no hay necesidad de fingir. El sufrimiento hace lo mismo, porque nos deja expuestos. Son estos los momentos en los que lo inconsciente se hace visible y lo que estaba oculto se vuelve innegable. Así que si quieres comprender la verdadera naturaleza de alguien, no te limites a escuchar sus palabras. No mires solo su imagen cuidadosamente construida. Pregúntate, ¿qué hace cuando puede salirse con la suya? ¿Y qué hace cuando lo ha perdido todo? Esos son los espejos que reflejan quién es. Y quizás también quién eres tú, porque esto no se trata solo de los demás. Es también una invitación a mirar hacia adentro. ¿Cómo tratas tú a los demás cuando te sientes poderoso? ¿Elevas o disminuyes? ¿Cómo actúas cuando estás herido? ¿Enfrentas tu sombra o la proyectas? Jung creía que conocer a los demás empieza por conocerse a uno mismo. Y conocerse requiere honestidad, humildad y disposición para ver esas partes de nosotros que solo emergen en los extremos. Es fácil dejarse engañar por las apariencias. Nuestro mundo moderno está construido sobre ellas. Imágenes cuidadosamente curadas, conversaciones educadas, sonrisas pulidas. Suponemos que porque alguien es educado, exitoso o elocuente, debe ser una buena persona. Pero Carl Jung nos advirtió sobre confundir la persona con la personalidad. La persona no es el yo verdadero, es una máscara. Una máscara construida no por engaño, sino por necesidad. Todos la usamos. Todos la moldeamos para sobrevivir en sociedad.
pero el peligro está en olvidar que hay algo más debajo. Jung enfatizaba que la psique está compuesta por capas. En la superficie está la persona, la imagen que mostramos al mundo. Debajo de eso está el ego, la identidad consciente que creemos ser. Y aún más profundo está la sombra, el yo inconsciente, que contiene todo lo que hemos negado, reprimido u olvidado. Esa sombra no solo contiene nuestro dolor y defectos, sino también nuestras heridas más profundas y nuestro potencial no vivido. Cuando alguien te muestra quién es en momentos de poder o de dolor, no es una actuación, es la sombra filtrándose por las grietas. Vivimos en una cultura que premia la imagen por encima de la integridad. Una persona puede parecer amable y ser cruel a puertas cerradas. Puede hablar sobre empatía y a la vez humillar a quienes tiene cerca. Puede actuar con compasión, pero actuar por interés propio. Por eso Jung insistía en que, para conocer verdaderamente a alguien, hay que mirar más allá de su yo ensayado. Hay que prestar atención a la coherencia, a los patrones, a cómo se comportan cuando el guión desaparece, en los momentos en que están frustrados, acorralados o sin supervisión. Algunas de las personas más amables que conocerás no son las más ruidosas sobre su bondad. No publican sobre ello, no la exhiben como una medalla, pero son amables cuando nadie lo nota. Son amables cuando resulta incómodo. Eso no es una actuación, eso es carácter. Del mismo modo, algunas de las personas más peligrosas no son agresivas a simple vista. Son encantadoras, suaves, persuasivas, saben cómo leer la sala y ajustar su persona. Pero con el tiempo, su sombra se vuelve visible, en cómo manipulan, en cómo retienen, en cómo culpan. Jung nos enseñó a notar las señales sutiles, no para ser paranoicos, sino para estar despiertos. Cuando las palabras y acciones de alguien no coinciden, esa incongruencia no es accidental. Cuando alguien solo muestra amabilidad cuando obtiene algo a cambio, eso no es amor, es estrategia. Cuando alguien usa su dolor como permiso para herir a otros, eso no es sanación, es evasión. Estos patrones no siempre gritan, a veces susurran. Pero si escuchas con atención, dicen mucho. Y de nuevo, esto no se trata solo de detectar a los demás, también se trata de mirar hacia adentro. ¿Qué persona llevas tú puesta? ¿Dónde contradicen tus acciones a tus valores? ¿Qué partes de ti has escondido tanto tiempo que has olvidado que siguen moldeando tu comportamiento? Jung creía que la autoconciencia no era un lujo, era una necesidad. Porque cuando conoces tu propia sombra, te vuelves menos susceptible a las ilusiones de los demás. Las personas que no han confrontado su propia oscuridad suelen ser las más fáciles de engañar. Buscan validación en cualidades superficiales. Se impresionan por el carisma, el poder y el estatus, porque aún no han aprendido a valorar la profundidad, la humildad o la verdad. Pero quienes han hecho el trabajo interno, quienes han enfrentado su sombra y han hecho las paces con ella, comienzan a ver de manera distinta. Ya no confían en las apariencias. Confían en la energía. Confían en la coherencia. Confían en cómo se sienten en presencia de alguien, no solo en cómo esa persona se presenta. Para conocer realmente a alguien, debes estar dispuesto a desacelerar, a observar, a escuchar no solo lo que dice, sino cómo lo dice, a notar lo que hace cuando no hay recompensa. Y lo más importante, a recordar que la sombra, aunque a menudo está oculta, siempre está presente. Y cuando entiendes esto, cuando dejas de dejarte impresionar por las apariencias y empiezas a buscar autenticidad, tus relaciones cambian, tu intuición se agudiza y tu capacidad de amar sin perderte a ti mismo se expande. Carl Jung creía que el carácter no se define por lo que mostramos cuando nos están observando, sino por lo que hacemos cuando tenemos el poder de afectar la vida de otra persona. Cuando eres tú quien tiene el control. Cuando tu voz es más fuerte, tu título más alto, tus recursos más grandes, ya no estás reaccionando a la presión. Estás revelando elección. Y las decisiones que tomas cuando tienes poder dicen más de ti que cualquier actuación jamás podría decir. Piensa en esto. ¿Cómo se comportan las personas cuando están al mando? Cuando son el líder en la sala, cuando tienen la última palabra, cuando otros dependen de ellos para recibir aprobación, ingresos u oportunidades. Ahí es donde aparece la persona real. Se vuelven arrogantes, desdeñosos, humillan a quienes están debajo de ellos, controlan por miedo o manipulan para mantener a los demás pequeños, o empoderan, elevan e incluyen. Jung comprendía que el inconsciente suele manifestarse a través de la proyección, especialmente en presencia del poder.
La persona que no ha sanado sus inseguridades puede usar el poder para inflarse a sí misma, para sentirse importante a costa de otros. Puede castigar con el silencio, elogiar selectivamente para generar dependencia o crear caos para sentirse necesaria. No son estrategias conscientes. A menudo son patrones de supervivencia de una psique que asocia control con seguridad. Pero alguien que ha hecho el trabajo interior, que ha enfrentado su sombra y la ha integrado, tratará el poder con reverencia. No necesitará presumirlo, porque no busca su identidad en él. Reconocerá que liderar no es dominar, es asumir una responsabilidad. No se trata de estar por encima de los demás, se trata de servir desde un lugar enraizado. La prueba del poder aparece de muchas formas. Puede ser tan simple como cómo alguien maneja un desacuerdo. Escucha o se cierra, se muestra curioso o se pone a la defensiva. Aparece en las relaciones, románticas, profesionales o familiares. ¿Una pareja ocupa todo el espacio en las conversaciones? ¿Un amigo toma siempre todas las decisiones del grupo? ¿Un padre impone autoridad con miedo en lugar de con presencia? Es fácil pasar por alto estos patrones cuando estamos acostumbrados a ellos, especialmente si, al crecer, el poder se nos presentó como algo que había que temer u obedecer. Pero cuando tomas distancia y observas, los patrones comienzan a revelarse. Verás las formas sutiles en que alguien controla mediante la culpa, el encanto o la ira. Notarás cómo se usa el poder, como una herramienta de conexión o como un arma de dominación. Carl Jung enseñaba que el poder revela lo que el ego oculta. El ego quiere ser visto como bueno, como amable, como justo. Pero cuando el poder entra en juego, despoja al ego de su máscara. Ya no hay necesidad de impresionar ni de agradar. Lo que queda es la huella cruda del carácter, la persona debajo de la máscara. Por eso la prueba del poder es tan esencial para conocer verdaderamente a alguien, porque es fácil comportarse bien cuando no se tiene poder, cuando se busca aprobación, cuando hay algo que perder. Pero la persona que sigue siendo amable, paciente y respetuosa, incluso cuando podría actuar de manera opuesta, esa persona te está mostrando su esencia. No está actuando la amabilidad, la está encarnando. Y, por supuesto, esta prueba también se aplica a ti. ¿Qué haces tú cuando tienes poder, incluso en momentos pequeños? ¿Cómo tratas a un camarero en un restaurante? ¿A un niño que no entiende tus reglas? ¿A un amigo que necesita tu ayuda? Esos momentos importan más de lo que creemos. Se convierten en rituales diarios que fortalecen o erosionan nuestra integridad. En un mundo obsesionado con la imagen, Jung nos llama a mirar la sustancia, a ver más allá de la superficie y prestar atención a cómo se comportan las personas cuando tienen el control. Porque en esos momentos no solo vemos quiénes son, vemos en quién han elegido convertirse. Si el poder revela cómo alguien trata a los demás cuando tiene el control, entonces el sufrimiento revela cómo trata a los demás y a sí mismo cuando ha perdido el control. Carl Jung creía que el sufrimiento no es simplemente un dolor que debe evitarse. Es el crisol en el que la psique se quema, se reconfigura y se revela. No hay ventana más clara al alma de una persona que observar cómo se comporta cuando está herida. En momentos de estrés, enfermedad, pérdida o colapso emocional, el ego afloja su control. La máscara empieza a deslizarse, no porque alguien quiera revelar quién es en realidad, sino porque ya no tiene la energía para mantener las apariencias. En esos momentos, el yo real da un paso al frente, sin filtros, sin pulir, simplemente auténtico. Y aquí es donde vemos algo profundo. Algunas personas se vuelven más suaves en el sufrimiento, más empáticas. Transforman su dolor en comprensión. No culpan ni proyectan. Se sientan con la incomodidad y tratan de seguir siendo amables. Otras, sin embargo, se vuelven amargas, frías, controladoras. Su dolor se convierte en culpa, manipulación o crueldad dirigida hacia afuera. Jung enseñaba que esas reacciones provienen de la sombra, la parte inconsciente de nosotros donde hemos enterrado nuestras heridas, miedos y necesidades no satisfechas. Cuando llega el sufrimiento, la sombra suele tomar el volante. Si no la hemos reconocido, nos posee. Es entonces cuando la gente explota, se encierra en el silencio, sabotea sus relaciones o actúa de formas que luego incluso a ellos mismos les sorprenden. No es que el sufrimiento haya creado ese comportamiento, lo reveló.
Por eso, observar a alguien en sus momentos más bajos es tan importante como observarlo en sus momentos de éxito. Cuando todo va bien, muchos pueden parecer estables, amables y centrados, pero cuando llega la tormenta, se pone a prueba su base emocional. Y la verdad es que todos enfrentamos tormentas, todos perdemos cosas. Lo que cambia no es el dolor, sino lo que hacemos con él. Nos volvemos egocéntricos creyendo que nadie puede entender lo que atravesamos y hacemos pagar a los demás por nuestras heridas. ¿O mantenemos la conciencia, incluso en el dolor, de que los demás siguen siendo humanos y dignos de compasión? ¿Transformamos nuestro sufrimiento en sabiduría o lo convertimos en justificación para actuar mal? Aquí también aparece la integridad en el silencio. Cuando alguien sufre, asume la responsabilidad por sus actos o se esconde tras la excusa de solo estaba herido. ¿Pide disculpas cuando se pasa de la raya o desvía la culpa hacia otros? El trabajo de Jung señalaba constantemente hacia la responsabilidad, la capacidad de asumir nuestras emociones sin dejar que dañen a los demás, la capacidad de sufrir sin hacer sufrir a otros por ello. Y, por supuesto, también debemos mirarnos a nosotros mismos. Cuando tú estás en dolor, ¿en quién te conviertes? ¿Te pierdes completamente? ¿O logras mantenerte enraizado, incluso cuando te estás rompiendo? ¿Buscas la compasión o caes en el resentimiento? Esos momentos importan, no porque debamos ser perfectos en el dolor, sino porque la forma en que tratamos a otros cuando sentimos que no nos queda nada es uno de los espejos más claros de quiénes somos. No se trata de culpa, se trata de conciencia. Jung nunca fomentó la autocrítica destructiva, fomentaba la honestidad con uno mismo. Preguntarse, ¿actué desde mi sombra o desde mi centro? ¿Permití que el sufrimiento profundizara mi corazón o dejé que estrechara mi mundo? Y cuando observes a otra persona, un amigo, una pareja, un líder, en su temporada de sufrimiento, no busques solo compostura. Busca humildad, busca responsabilidad, busca la capacidad de decir, estoy sufriendo, pero no te haré daño por ello. Eso es madurez, eso es fuerza. Porque el sufrimiento no es una excusa, es una invitación a crecer, a suavizarnos, a ver con más claridad. Y las personas que se elevan a través del sufrimiento, no fingiendo que están bien, sino enfrentando su dolor con honestidad y gracia, son aquellas cuyo carácter puedes confiar. No porque nunca caigan, sino porque se levantan sin pisar a otros. A menudo pensamos que el carácter se demuestra en las grandes decisiones, las que cambian la vida, las crisis, los escenarios importantes. Pero Carl Jung argumentaría que lo que realmente muestra quién es una persona no aparece en lo extraordinario, sino en lo ordinario. No en los discursos, sino en los silencios. No en las declaraciones, sino en los detalles. Son los micromomentos, esos breves e improvisados destellos de comportamiento, los que revelan el núcleo de alguien. Porque en las pequeñas decisiones repetidas hay menos espacio para actuar y más espacio para mostrar patrones. Observa cómo alguien trata a un desconocido que no puede ofrecerle nada. Fíjate cómo reacciona cuando otro recibe elogios. Presta atención a lo que dice cuando no se siente desafiado, cuando cree que nadie lo cuestionará. ¿Muestra respeto solo hacia arriba y nunca hacia abajo? ¿Hace bromas a costa de otros bajo la excusa del humor? ¿Interrumpe, domina, desvía o compite sutilmente? Estos momentos suelen ser descartados como peculiaridades de personalidad, pero no son aleatorios. Son la sombra jugando a plena luz del día. Jung comprendía que el inconsciente se cuela a menudo en nuestros hábitos más pequeños, aquellos que repetimos tanto que dejamos de verlos. El comentario pasivo-agresivo, el gesto de desaprobación con los ojos, la necesidad constante de corregir, la negativa a admitir un error. Estos no son simples comportamientos superficiales, son expresiones de creencias más profundas. Necesito tener razón para sentirme seguro. Debo estar por encima para sentirme valioso. No puedo equivocarme o seré rechazado. Vienen del niño interior, del ego condicionado, de la herida no sanada, y si no se examinan, se convierten en nuestra respuesta automática. Por eso, si quieres conocer la verdadera naturaleza de alguien, no escuches solo lo que dice de sí mismo. Observa cómo trata a las personas cuando está cansado, cuando algo lo incomoda o cuando está emocionalmente expuesto.
Se vuelve irritable, sarcástico o se cierra emocionalmente. O permanece centrado, consciente y responsable. La constancia en lo pequeño revela más que la perfección en lo grande. Incluso en las relaciones, este principio se mantiene. Una pareja puede decir, te amo, pero si constantemente ignora tus límites, minimiza tus sentimientos o te hace sentir inferior en conversaciones cotidianas, sus palabras pierden valor. Un amigo puede estar presente en tu cumpleaños, pero desaparecer cuando estás de duelo. Un colega puede celebrar públicamente tus logros, pero competir contigo en privado. Estas contradicciones no son neutras, son revelaciones. La verdad es que la mayoría de las personas no pretenden herir con sus pequeños actos. Pero la intención no lo es todo, el impacto también importa, y el carácter se revela en quienes asumen la responsabilidad del espacio entre lo que quisieron hacer y el efecto que causaron. La persona que dice, no quise hacerte daño, pero veo que lo hice y quiero enmendarlo, está anclada en la autoconciencia, no evita su sombra, se relaciona con ella. Jung nos recordaba que, sin conciencia, estamos destinados a actuar desde el inconsciente y a llamarlo destino. Pero una vez que vemos nuestros propios patrones, somos libres para cambiarlos, libres para detenernos antes de lanzar un comentario sarcástico, para reconocer nuestra actitud defensiva en lugar de esconderla, para suavizarnos cuando queremos cerrarnos. Estos no son gestos dramáticos, pero son transformadores. Y son los mismos rasgos que debemos buscar en los demás. No necesitas esperar a que alguien enfrente una crisis o adquiera poder para saber quién es. Solo observa cómo actúa cuando cree que nadie está prestando atención. Ese es el momento en que más importa. Porque las personas que son amables sin esperar recompensa, que piden perdón sin que nadie se lo exija, que protegen tu nombre en habitaciones a las que nunca entrarás, esas personas no están actuando, están viviendo desde la congruencia. Su yo exterior está alineado con su verdad interior. Y esa alineación, repetida en pequeñas acciones a lo largo del tiempo, es lo que construye la confianza. No la perfección, no el carisma, sino la consistencia silenciosa de ser íntegro. Carl Jung dijo una vez que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Pero a veces, lo que irrita a otros de nosotros, especialmente cuando establecemos límites, puede revelar su verdadera naturaleza. Si quieres conocer el carácter de alguien, presta mucha atención a cómo responde cuando le dices no, cuando marcas un límite, cuando lo decepcionas al priorizar tus propias necesidades. Porque el respeto no se pone a prueba en la coincidencia, sino en la resistencia. Algunas personas solo parecen amables hasta que dejas de complacerlas. Solo aparentan ser comprensivas hasta que dejas de ajustarte a sus expectativas. En esos momentos, su reacción revela si su amabilidad se basaba en el respeto o en el control. ¿Te hacen sentir culpable? ¿Retiran su afecto? ¿Te castigan con silencio, sarcasmo o pasivo-agresividad? Estas no son reacciones exageradas, son aclaraciones. Te muestran que lo que parecía amor era en realidad posesión, que lo que parecía comprensión era aprobación condicional. Jung creía que cada persona proyecta una parte de sí misma en los demás, y a menudo, cuando marcas un límite, sin saberlo, rechazas una parte de la identidad proyectada de alguien más. Esperaban que fueras complaciente, fácil, que reflejaras sus necesidades, y tu negativa interrumpe su narrativa. En lugar de cuestionar sus expectativas, atacan tu autonomía. No porque hayas hecho algo malo, sino porque te atreviste a romper un patrón en el que estaban invertidos. Las personas sanas no temen los límites. Los entienden como actos de respeto propio, no como rechazos. Pueden sentirse decepcionadas, pero no lo toman como algo personal. Hacen preguntas, aclaran intenciones y honran tus límites, aunque desafíen sus propios deseos. Esto no es solo madurez emocional, es integridad relacional. La capacidad de honrar al otro como alguien separado, soberano y completo. Pero aquellos que no han enfrentado sus propias heridas, a menudo reaccionan a los límites como si fueran traiciones. Y es importante no internalizar su incomodidad. No es tu responsabilidad reducirte para que otros se sientan cómodos. No es tu tarea justificarte en exceso, dar de más o demostrar tu valor abandonándote a ti mismo. Jung nos recuerda que el límite no es el problema, es el espejo, y a veces
Cuando levantas ese espejo, otros ven partes de sí mismos que aún no están listos para enfrentar. En muchas relaciones, románticas, familiares o profesionales, el conflicto no surge por crueldad, surge por límites mal alineados. Una persona quiere cercanía sin rendición de cuentas. Otra desea independencia sin distancia. La tensión aparece no porque alguien sea tóxico por naturaleza, sino porque ninguno sabe cómo respetar los límites sin temer al abandono. Por eso, tus revelaciones emocionales más profundas suelen llegar después de establecer un límite. ¿Quién se aleja? ¿Quién escucha? ¿Quién ataca? ¿Quién crece? Estas respuestas no se tratan del límite en sí, sino de la arquitectura emocional que vive detrás de la máscara, de las creencias que alguien tiene sobre el poder, el control, el amor y el valor. Y una vez más, debemos girar la mirada hacia adentro. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te marca un límite? ¿Te sientes abandonado, ofendido o curioso? ¿Escuchas a la defensiva o con apertura? Estas reacciones no están para ser juzgadas, están para ser examinadas, porque tu capacidad para respetar los límites ajenos revela tanto como tu reacción ante los tuyos propios. Los límites no son barreras, son puentes, construidos para proteger la conexión, no para destruirla. Pero eso solo funciona cuando ambas personas son lo suficientemente maduras como para encontrarse en el medio, para caminar a través de la incomodidad en lugar de huir de ella, para amar sin poseer, para cuidar sin controlar. Así que, si de verdad quieres conocer el carácter de alguien, regálale tu verdad. Traza una línea cuando sea necesario. Elige la honestidad por encima de la armonía. Y luego observa, no para provocar, sino para comprender. Porque cómo te trata a alguien cuando dejas de ser complaciente, es el momento en que deja de actuar y empieza a revelarse. Carl Jung creía que nuestro verdadero yo no es quien fingimos ser frente a los demás, sino quien somos en la soledad. No cuando nos aplauden, nos aprueban o nos elogian, sino cuando estamos a solas con nuestros pensamientos, nuestros hábitos y nuestros impulsos. Si quieres conocer el carácter real de una persona, obsérvala cuando no hay ninguna recompensa externa. Observa cómo trata la vida cuando nadie la está mirando. La integridad no se demuestra por lo que haces para obtener reconocimiento, se demuestra por lo que haces en privado. Es cómo tratas la habitación a la que nunca volverás, a la persona que no puede defenderse, a la decisión que nadie cuestionará, al correo que nadie leerá. Aún eliges la honestidad, la bondad, la decencia, cuando nadie lleva la cuenta. Si lo haces, eso no es manejo de imagen, eso es carácter. Muchas personas moldean su personalidad según su audiencia. En el trabajo son educadas, en línea son inspiradoras, en casa pueden ser frías, irritables, indiferentes. Estos cambios no son simples variaciones de humor, son señales de una identidad fracturada, de un yo dividido entre la actuación y la verdad. Y Jung advirtió que cuanto más vivimos en la persona, la máscara que usamos para sobrevivir, más nos alejamos del ser que estamos destinados a ser. Puedes detectar esta disonancia no solo en los demás, sino dentro de ti mismo. ¿Alguna vez has notado lo agotador que es mantener las apariencias? Ser una cosa en público y otra en privado. Ese agotamiento es la psique tratando de sostener versiones incompatibles de ti al mismo tiempo, y eventualmente se quiebra, ya sea por agotamiento, colapso emocional o conductas que ya no puedes justificar. Por eso la prueba del carácter debe incluir la soledad, no porque se espere que las personas sean perfectas, sino porque lo que hacemos en privado revela en lo que realmente creemos. ¿Vivimos lo que predicamos? ¿O usamos nuestros valores públicos para encubrir nuestras acciones privadas? Jung creía que la sombra, esa parte oculta e inconsciente del yo, emerge justamente en esos momentos invisibles, no como maldad, sino como el yo que ha sido rechazado. La parte que nunca aprendió a integrarse. Entonces, ¿cómo puedes conocer el carácter de alguien si no estás con él a puerta cerrada? Observa su estela. ¿Cómo hablan los demás de esa persona cuando no está presente? Deja un rastro de respeto silencioso o de tensión silenciosa. Sus acciones se alinean con sus palabras a lo largo del tiempo. Sostienen los mismos valores incluso cuando resulta incómodo, incluso cuando no les beneficia. También busca congruencia. ¿Son la misma persona en distintos contextos? ¿Su humor está basado en la bondad, incluso cuando bromean de forma casual?
Cumplen sus promesas, incluso las pequeñas. Respetan la confidencialidad, incluso cuando el chisme podría hacerlos parecer interesantes. Estas no son acciones dramáticas de moralidad, son decisiones diarias que construyen o destruyen la confianza. Y una vez más, la mirada más honesta debe dirigirse hacia adentro. ¿Quién eres tú cuando nadie te está mirando? No como juicio, sino como reflexión. Cuando desaparece la presión por rendir, ¿sigues actuando desde tus valores? ¿O recurres a lo que es más conveniente? No se trata de ser impecable, se trata de ser coherente. No por aplausos, sino por alineamiento interior. Porque tu carácter no es lo que dices que crees, es lo que vives cuando creer te cuesta algo. Es cómo te comportas cuando nadie puede premiarte o castigarte. Es la integridad que mantienes cuando el silencio parece más seguro que la verdad. Jung nos invita a preguntarnos, ¿la persona que soy en privado es alguien a quien respetaría en público? Si la respuesta es no, no todo está perdido. La sombra no es el enemigo, es la invitación. Una invitación a reclamar las partes que hemos escondido, a alinear nuestra voz pública con nuestros valores privados, a volvernos íntegros, no a través de la perfección, sino de la conciencia. Así que, si de verdad quieres saber quién es alguien, no mires solo quién es en medio de la multitud. Trata de percibir quién es en el silencio, en lo pequeño, en lo oculto, porque es en esos momentos, cuando cree que nadie lo observa, donde el verdadero yo susurra con más fuerza. Después de todas las capas, los patrones y las sutilezas, Jung probablemente nos devolvería a algo sorprendentemente simple. Si quieres conocer el verdadero carácter de una persona, no necesitas pruebas complejas ni interminables análisis. Solo necesitas observarla en dos situaciones, cuando tiene poder y cuando está en dolor. El poder y el dolor son los grandes amplificadores de la vida. No crean el carácter, lo exponen. Cuando alguien tiene poder, el poder de premiar o castigar, de incluir o excluir, de elevar o humillar, cómo lo usa, revela sus valores. Domina, excluye o empodera y protege. El poder le da a la gente la libertad de mostrarse como realmente es, porque ya no necesita fingir. Y cuando alguien está en dolor, cuando está enfermo, asustado, de duelo o enfadado, pierde la energía para actuar. La máscara cae. En ese espacio crudo emerge el yo más profundo. ¿Arremete contra otros? ¿O reflexiona? ¿Se refugia en el victimismo o se inclina hacia la humildad? El dolor despoja al ego de sus ilusiones y deja solo lo que es verdadero. No se trata de mantener la compostura, se trata de permanecer consciente. Por eso Jung nos animaba a mirar el mundo interno más allá de los comportamientos superficiales. ¿Qué creencia alimenta la necesidad de dominar cuando alguien tiene poder? ¿Qué miedo impulsa la crueldad que emerge en medio del sufrimiento? No son preguntas retóricas, son invitaciones a mirar más profundo, a sostener compasión, pero también a mantener discernimiento. Con demasiada frecuencia confundimos el encanto con el carácter, la actuación con la integridad, la familiaridad con la confianza. Pero el verdadero carácter no hace ruido, no necesita ser visto. Vive en cómo alguien trata lo invisible, los momentos que no entran en los resúmenes destacados, cómo habla de las personas que no están en la habitación, cómo reacciona ante el éxito de otros, cómo sostiene tu vulnerabilidad cuando no le resulta conveniente. El carácter también se ve en lo que alguien hace cuando ha cometido un error. Desvía la culpa, niega o acusa. O se detiene, asume la responsabilidad y crece. Jung creía que la verdadera transformación no ocurre a la luz de los elogios, sino en la oscuridad del autoencuentro. La persona que puede mirar su sombra, su egoísmo, su miedo, su orgullo, e integrarla, no proyectarla, es quien ha hecho el trabajo real. Pero quizá la revelación más profunda del carácter ocurre cuando alguien sostiene al mismo tiempo el poder y el dolor. Cuando tiene la posibilidad de herir a otros porque está herido y elige no hacerlo. Ahí es cuando sabes que su fuerza no es solo externa, es interna. Esa persona ha hecho el trabajo de autoconocimiento, ha hecho las paces con su oscuridad, se ha negado a convertir su sufrimiento en el trauma de otro. Y así, esas dos lentes, el poder y el dolor, no son herramientas de juicio, son herramientas de discernimiento, para proteger tu paz, para elegir sabiamente y para crecer con honestidad, porque todos somos la prueba de alguien más. Todos revelamos quién somos por cómo usamos la influencia que se nos ha dado,
y cómo sostenemos el sufrimiento que nos ha tocado. Todos dejamos una huella emocional, no solo por lo que construimos, sino por cómo nos comportamos. Y como nos recuerda Jung, nuestro mundo exterior es muchas veces un espejo del interior. Así que, la próxima vez que te preguntes si alguien merece tu confianza, no escuches solo sus palabras, no observes solo sus momentos destacados. Pregúntate, ¿cómo maneja el poder? ¿Cómo carga el dolor? ¿Cómo reacciona cuando podría mentir para beneficiarse o herirte sin consecuencias? Pero elige no hacerlo. Y luego hazte las mismas preguntas a ti. Porque conocer el carácter no es solo una forma de protegerte de los demás. Es una forma de convertirte en alguien que no necesita esconderse. Alguien que es seguro para amar, para confiar, para seguir. No porque nunca falla, sino porque cuando cae, se levanta, no por encima de los demás, sino con ellos.